El tema que vamos a intentar desarrollar hoy es un ejercicio. Es más difícil que las veces anteriores, pues, como dijo Horacito, las veces anteriores estaba dando como unos mensajes pastorales. Esto es un poquito más difícil, vamos a tener que pensar, como le gusta a Maricruz, ¿no? A Maru le gusta pensar, profundizar, y Pablo, cuando lo vemos que mira para arriba, ya sabemos que está concentrado. A través de las pantallitas yo tengo a cada uno cuáles son sus actitudes frente a las complejidades de los estudios que desarrollamos. Este es complejo, vamos a ver cómo podemos hacer para sacar enseñanzas de un capítulo del Antiguo Testamento. Es un desafío. En general se buscan temas del Nuevo Testamento que son más fáciles de acomodar con las realidades actuales. Y bueno, pero hoy vamos a hacer un ejercicio de intentar sacar enseñanzas con relación a qué hacer ante las grandes dificultades o qué hacer frente a las grandes dificultades utilizando un rey de Israel del Antiguo Testamento que se llamó, ya estiró la pata pobre rey, Josafat. Josafat. Ustedes saben que el reino de las 12 tribus se había dividido en dos. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y había levitas en el sur y había levitas en el norte. Entonces, no sé si se acuerdan que en el norte habían quedado las 10 tribus que después se perdieron. Cuando Jesús dice, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a las ovejas perdidas que son los del norte, que se perdieron. Se los llevaron los asirios, los invadieron, los llevaron cautivos, los mezclaron y se perdieron. Estaba viendo unos videos mexicanos, los mexicanos dicen que viajaron de Asiria hacia el sur, pasaron por abajo de la India y fueron a México. Bueno, cada uno está tratando de interpretar dónde fueron a parar esas 10 tribus del norte. Es muy interesante eso, Esto es un tema que no es menor, es un tema muy importante porque Jesús lo dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la casa de Israel era la casa del norte, es la casa que se perdió. Entonces Él vino a buscar a las ovejas de esas 10 tribus del norte, que se llamó con dos nombres, la casa de Israel o la casa de Efraín. Efraín fue el hijo de José, que le nació en Egipto. Entonces, la casa de Israel o la casa de Efraín. Y las 2 tribus que quedaron en el sur, que fueron Judá y Benjamín, se lo llamó la casa de Judá. De ahí vienen los judíos, de la casa de Judá del sur. Esta historia se desarrolla en el sur, en lo que es la casa de Judá, y este rey, que se llamó Josafat, era rey en la casa de Judá, en el sur. Y la lectura que vamos a hacer va a ser Segunda Crónicas, capítulo 20. Entonces, si ustedes tienen su Biblia allí, en Segunda Crónicas, capítulo 20, la Ada va a leer 30 versículos. Sí, son 30, del 1 al 30. ¿Que son 30 de todo No, el capítulo? son 37, vamos a leer del 1 al 30. Del 1 al 30 vamos a leer de corrido. Ustedes van a tratar de ir entendiendo de qué está hablando, pero después el ejercicio va a consistir en agarrar versículo por versículo y tratar de sacar la enseñanza. Ese es el desafío, Pablo, ya empezaste a mirar para arriba, ese es el desafío. Agarrar versículo por versículo y sacar una enseñanza que nos indique qué hacer frente a las grandes dificultades. Entonces, por eso es importante que cada uno de ustedes tenga su Biblia, porque después vamos a desarrollar versículo por versículo. Primero entonces, Ada,
va a ser la lectura completa de estos 30 versículos. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Entonces este rey tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y él dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros,
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Bueno, si esto fuera un aula de la Facultad Bíblica, ya estaría diciéndole a ver quién va a pasar al frente a hacer un resumen de esto. Menos mal que estamos a distancia, porque no está fácil, ¿no, Maru? No está fácil. Es como más o menos, no es chino básico, pero hebreo básico sí. Entonces es una historia que tal vez recién para entender la historia de qué se trata, lo tendríamos que leer por lo menos 3 veces. Yo que estoy acostumbrado a estudiar, como cada uno de ustedes, que han estudiado libros y ahora Cito está estudiando para rendir mañana su examen y estamos acostumbrados a estudiar, yo les diría que en 2 o 3 veces, leyéndolo lentamente, podríamos entender la historia de qué se trata. Es una historia que le va a gustar mucho a Freddy y a Marisa, porque es una historia de alabanza, una historia de alabanza. Al final van a ver la alabanza. Pero yo quiero destacar, para los que toman nota, 12 cosas de la oración de Josafat que nos van a servir en nuestra vida. 12 cosas. 12 cosas de lo que debemos hacer cuando enfrentamos grandes dificultades. 12 cosas. Así que los que quieran tomar nota la toman, los que no quieran tomar nota después escuchan 5 o 6 veces este video, que sí lo estamos grabando, y lo aprenden de memoria. Pero 12 cosas. Entonces, chicos, empecemos a trabajar. Yo digo empecemos a trabajar, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, porque voy a tratar de hacerlo lo más pedagógico posible para que podamos realmente sacar enseñanzas que sirvan para nuestra vida, aplicaciones para nuestra vida. 12 cosas en relación a lo que debemos hacer cuando enfrentamos grandes dificultades. La primera cosa es que Josafat tomó conciencia de quién era su verdadero enemigo. A veces nosotros no tomamos conciencia de eso. Escuchaba a Horacito decir que vino, dice, y lo torturaron y se volvió a enfermar, y a veces ese tipo de relaciones humanas tóxicas, con personas tóxicas en realidad, nos hace confundir acerca de quién es verdaderamente nuestro enemigo. Hay personas que son tan tóxicas por su interior no rendido a Dios y por su soberbia y su maldad, que a veces pensamos que esos son nuestros enemigos. Y acá tenemos a 3 pueblos, Amón, Moab y los del monte de Seir. Amón y Moab creo que son los descendientes de Lot, ¿sí? Y los del monte de Seir son los descendientes de Esaú, que era el hermano de Jacob. Así que todos esos pueblos
Y Dios le había dicho, no ataques, cuando pasó Israel conquistando para poseer la tierra, Dios le dijo a los descendientes de Lot, no los toques, Amón y Moab, y a los del monte de Seir, a los descendientes de Esaú, tampoco los toques, no los destruyas, pasá de largo. Y ahora esos mismos que Dios le había prohibido que ellos los destruyeran cuando estaban poseyendo la tierra, se le habían armado 3 ejércitos poderosísimos que los venían a exterminar. Entonces, Josafat podría haber confundido quiénes eran sus enemigos. Sin embargo, Josafat tomó conciencia de quién era su verdadero enemigo. A ver, vamos, en los 2 primeros versículos, porque vamos a ir versículo por versículo, de a 2 o 3, lo que sea. Dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, chicos, en este desafío de qué hacer frente a las grandes dificultades, es determinar quién es nuestro enemigo. Tal vez a ustedes les viene alguna imagen a la mente. Este es nuestro enemigo, aquel es nuestro enemigo, el vecino es nuestro enemigo, el director general de la FIP es nuestro enemigo, no sé, quien sea. Y realmente lo que nosotros debemos entender es que los otros seres humanos no son nuestros enemigos. Los otros seres humanos dicen, pero ustedes me podrán decir, pero este es un malo, es un desgraciado, este realmente está lleno su corazón de maldad y de soberbia, de arrogancia y todo lo que sea. Sin embargo, lo que nosotros aprendemos en las Escrituras, que los otros seres humanos no son nuestros enemigos. Si pueden llegar a ser instrumentos de Satanás. Y aunque sean instrumentos de Satanás, la Biblia nos enseña que los seres humanos no son nuestros enemigos, sino que el diablo es nuestro enemigo. Y eso sí está claro en la Biblia. En la Biblia está claro que por más que alguien te esté matando, y estoy hablando literalmente, tenemos 2 casos en las Escrituras, uno es el caso de Jesús en la cruz, y otro caso es en Hechos de los Apóstoles, el caso de Esteban cuando lo estaban matando, lo estaban apedreando, o sea, le estaban tirando piedras y lo estaban rompiendo todo hasta matarlo. En ambos casos, ambos oraron al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta este pecado. Tenían bien claro que esos seres humanos en ese momento estaban siendo instrumentos de Satanás, y que el verdadero enemigo no es el ser humano que es un instrumento de Satanás, sino que el verdadero enemigo es el diablo y sus huestes espirituales de maldad. ¿Y por qué digo que los seres humanos no son nuestros enemigos? Porque por todos los seres humanos, malos, buenos, regulares o peores, Jesucristo dio su vida en la cruz. Y usted piense en el tipo más malo que conoce. Yo he conocido gente muy mala a lo largo de mi vida. Principalmente en las empresas, en los negocios, he conocido gente muy mala, muy mala. Y realmente, piense en alguno y piense, ese no es mi enemigo. Mi enemigo es Satanás, que lo está usando a ese, pero por ese Jesucristo dio su vida en la cruz. Si ustedes miran Efesios 6:12, sin perder este pasaje que estamos estudiando, en Efesios 6:12, nos dice quién es, clarito nos dice quiénes son nuestros enemigos. A ver. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está claro, claramente definida, que sí tenemos una lucha. No es que no tenemos lucha. Pero no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea,
contra personas de carne y hueso, contra seres humanos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las huestes satánicas, porque hay una guerra, algún día podemos llegar a explicarlo teológicamente, y esas huestes espirituales de maldad es contra quien realmente tenemos lucha. Y muchas veces los seres humanos son instrumentos de Satanás y de sus huestes. La pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo está yendo nuestra lucha? ¿Cómo está yendo nuestra lucha? La lucha es muy difícil, la situación es muy difícil, los enemigos parecen demasiados, los enemigos parecen invencibles, tienen demasiados instrumentos para usar en nuestra contra. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro enemigo. ¿Saben por qué? Porque usted necesita definir eso para poder orar a Dios correctamente y ver la mano de Dios actuando en cada situación, pero de la manera correcta. Cuando nosotros pensamos que un ser humano, o dos seres humanos, o una organización, o un grupo humano son nuestros enemigos, nuestro corazón se llena de odio, de resentimiento hacia esos seres humanos, que en definitiva son el objeto del amor de Dios, porque Jesucristo murió por todos los seres humanos, sin excepción. Aún el malhechor que estaba crucificado con él en la cruz, cuando hizo Teshuvá, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no hay ser humano que haya quedado excluido del sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes, y de última, estas personas que por ahí el corazón lo tienen lleno de maldad porque están llenos de Satanás, son instrumentos, pero nuestra oración es para que la luz de Cristo resplandezca en el corazón de cada uno para que sean salvos. Entonces, el primer punto es ese, definir nuestro enemigo. Segundo punto, a ver si lo encuentro. Segundo punto. Al primero que Josafat recurrió fue a Dios. Segundo punto, al primero que Josafat recurrió fue a Dios. Si nosotros estudiamos la porción, la porción del Pentateuco de la semana pasada, del sábado, vamos a ver que Jacob no recurrió a Dios. Jacob recurrió a su propia estrategia, recurrió a sus ideas, a sus planes, y aun cuando dos de sus hijos mataron a los hijos de Hamor, él dijo, yo todavía no tengo la suficiente cantidad de soldados como para defenderme. Su confianza estaba puesta en sus recursos, en sus propios recursos. Y de Josafat, de este capítulo, aprendemos que al primero que Josafat recurrió fue a Dios. A ver, versículos 3 y 4. Sigamos avanzando con ese capítulo. A ver, entonces él, Josafat, tuvo miedo, ¿cierto? Tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh. Humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno. ¡Epa! Se le fue la mano. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Es lo que hicimos cuando oramos por Sofía la semana pasada, creo que fue Maru, y cuando oramos por Charito la semana pasada, y como oramos con Pablo hoy, todo Judá, todo el pueblo vino y se humilló delante de Dios, cada uno en su lugar, para orar por Charito y para orar por Pablo hoy, y para pedir socorro, para consultar a Dios. Cuando frente al gran problema que estaba afrontando, Josafat tuvo miedo,
recurrió en primer lugar a Dios. Me gusta el Salmo 56.3. Si quieren anótenlo ese. Salmo 56.3. Yo se lo leo porque es cortito, tiene 2 frases. Y dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo. Y yo les voy a asegurar que vamos a volver a tener miedo. Dice, ahora ya no tengo más miedo porque soy del Señor. Vamos a tener miedo. Básicamente porque es una de las emociones básicas que el ser humano tiene. Dios puso las emociones en el ser humano y una de las emociones es el miedo, que en realidad lo que nos ayuda en general es para huir de situaciones peligrosas. Sí, el instinto de conservación, no cruzar la ruta con los ojos cerrados, es porque tengo miedo que un camión me revolee por el aire. Entonces el miedo muchas veces preserva la vida de la persona. Otras veces es nocivo, porque frena la evolución, frena el avance. Entonces, algún día vamos a enseñar eso, o la Ada va a enseñar, porque tiene desarrollado el tema de cuando el miedo es negativo, cuando el miedo es positivo. Lo concreto es que acá el salmista dice, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Que la verdad que si tenemos 2 tribus en el sur y tenemos 10 tribus en el norte, que son del mismo padre de Israel, de Jacob, son los 12 hijos de Jacob, más fácil era llamar al rey del norte y decirle, che, rey del norte, hagamos un pacto. Ayúdenme. Manden sus ejércitos y de la guita del botín que recuperemos, mita y mita. Pero no hizo eso. No llamó al rey del norte, al rey de Israel, para unir fuerzas con él, ni contrató mercenarios, que en esa época había ejércitos mercenarios, y ahora también, obviamente, ni contrató mercenarios de las naciones de alrededor para ir a luchar, sino que recurrió a Dios. Ese es el segundo punto. Recurrió a Dios. Y la otra cosa, chicos, que esto sí para mí es una enseñanza válida totalmente, tampoco usó a Dios como el final y el último recurso cuando todos los intentos humanos fallaron. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando todos los intentos humanos fallaron, todos nuestros razonamientos, todos nuestros procedimientos, todas nuestras acciones fallaron, usamos a Dios como el último recurso. Es fácil. Los que somos padres, bueno, yo ya tengo los hijos grandes, ¿no? Pero yo aprendí esto cuando los chicos eran chicos, cuando eran niños. Es más, cuando eran bebeses, se dirá bebeses, bueno, cuando eran bebeses. Cuando eran bebés. Bueno, bebé dice, porque la Ada habla en inglés. Cuando eran bebés, decía, yo confío en Dios y oro a Dios, y este está enfermo y está fatigado, el horacito fatigado, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo, lo llevo al médico? No, señor. No, señor. ¿Qué, no lo vas a llevar al médico? Obviamente que sí, pero primero voy a orar. Dios no es mi último recurso, Dios es mi primer recurso. Primero voy a orar. Y después voy a agarrar el auto y lo voy a llevar al médico. Y después voy a ir a la farmacia a comprar los medicamentos. Pero primero voy a orar. Dios no es el último recurso para nosotros. Dios es el primer recurso para nosotros, recurrir a Dios. Por eso Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33, que ustedes ya saben de memoria, por eso no se lo va a buscar. Entonces, en toda dificultad, necesitamos buscar primero que Dios reine en nuestra vida y en nuestra circunstancia difícil. Esta búsqueda debe ser primeramente, no cuando todo el resto de nuestros recursos han fracasado. En tu matrimonio, en tu trabajo. Si tenés un hijo adolescente que actúa como si no tuviera cerebro, cuando recibís una mala noticia del médico, debes poner a Dios primero y no después de agotar toda ayuda humana. Primero Dios. Vemos que Josafat tomó una decisión.
Se humilló delante de Dios, dice ahí lo que acabamos de leer. Se humilló delante de Dios. Y 1 Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es para anotarlo, ¿eh? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Porque me encanta el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos tomar la decisión de entregar nuestros problemas a Dios hoy mismo. Y las cosas que nos roban la calidad de vida que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar una calidad de vida. Y a veces hay cosas que nos roban la calidad de vida que Dios nos quiere dar. Y nosotros estamos ansiosos y preocupados por eso, en lugar de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo lo que dice el apóstol Pedro acá en su primera epístola, que Él tiene cuidado de nosotros. Dije 12, bueno, creo que vamos a terminar a las 12 de la noche. A ver, tercera cosa, a ver, Josafat proclamó ayuno. Y la tercera cosa que hizo Josafat, proclamó ayuno. Versículo 3, lo vimos recién, versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Proclamó ayuno. Ahora, ayunar no significa infligirse un castigo para que Dios nos vea sufriendo y lo podamos convencer de cambiar de parecer y de hacer algo que de otro modo Él no lo haría. No se trata de eso. No se trata el ayuno de victimizarnos. El ayuno no aumenta, de ninguna manera aumenta el amor de Dios, ni hace que esté más dispuesto a derramar su favor no merecido sobre tu vida, sobre tu situación, sobre mi vida, sobre mi situación. El ayuno simplemente nos ayuda a nosotros a cambiar, porque somos nosotros quienes necesitamos cambiar. Si hay algo que afecta nuestro cuerpo y que tiene incidencia directa sobre el alma, sobre la mente, es el hambre. Entonces te concentra, te enfoca. Cada vez que sentís que las tripas te hacen ruido porque no comiste en todo el día, vas a estar orando, vas a estar enfocado, vas a estar afligida, con tu alma afligida. Esa es la importancia del ayuno. No torcerle el brazo a Dios para algo ni victimizarnos, sino enfocarnos, concentrarnos y enfocar nuestra alma y concentrar nuestra alma en la oración que estamos haciendo. Porque el ayuno somete los deseos del cuerpo. Es una forma de humillarnos ante Dios. Por eso dice que Josafat se humilló y llamó ayuno. Porque el ayuno es una forma de humillarnos ante Dios y es parte de la vida cristiana. Jesús dio instrucciones sobre el ayuno. No sé si sabían ustedes. Ahí en Mateo 6, del 16 al 18. Dio instrucciones sobre el ayuno. Entonces, léanlo después, porque si no, no voy a llegar en el poquito tiempo que me queda. Pero acuérdense, Mateo 6, 16 al 18, van a tener instrucciones de Jesús sobre el ayuno. En cuarto lugar, lo que hizo Josafat es algo que nosotros de entrada aprendimos, y es que Josafat oró congregacionalmente. Josafat oró congregacionalmente. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo hoy todo el día por culpa de Pablo? Es orar congregacionalmente. Y ustedes dicen, pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Por qué no ora Pablo solo? Sí lo puede hacer, Dios lo va a escuchar, pero la oración congregacional para Dios es muy valiosa. A ver lo que hizo Josafat en el versículo 4, a ver, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Tenía miedo,
La pregunta es, ¿tenés miedo por alguna situación? ¿Tenés miedo? Josafat también tuvo miedo. Era el rey de Judá y tuvo miedo. Pero Josafat hizo lo correcto. Se enfocó en Dios, versículo 3. Lo vimos recién. Se enfocó en Dios. Y no solamente eso, sino que convocó a toda la congregación para que ayunaran y oraran, pidiendo la ayuda de Dios, versículos 3 y 4. Hay poder en la oración congregacional. Hay poder en la congregación del cuerpo de Cristo. Hay poder. Por eso Josafat, junto a todo el pueblo de Dios, juntó a todo el pueblo de Dios para orar congregacionalmente, para orar conjuntamente. Me gustaría que noten Mateo 18, versículos 19 y 20, que los lee la Ada allá. Por eso hay que leerlo. Mateo 18, versículos 19 y 20, y dice así. Es Jesús quien habla y dice: otra vez les digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante porque yo he escuchado desde chico, cuando se juntan a orar, cuando se han juntado a orar en diversas congregaciones, estoy acordando de una reunión de oración en San Isidro, y oraban: Señor, tú prometiste que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos, como si estuvieran recordándole a Él su promesa y exigiéndole que cumpla su promesa. Y la verdad, cuando yo me hice grande, o estoy en proceso todavía de hacerme grande, un poco más grande, cuando crecí un poco me di cuenta de que que Jesús no dijo que Él tiene que cumplir esa promesa. Él lo que dijo es: cuando 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre, ustedes me están poniendo en el medio. No es que Él va a venir a ponerse en medio de nosotros. No, ustedes tienen la responsabilidad de ponerme en el medio. ¿De qué manera me van a poner en el medio? Cuando estén reunidos en mi nombre. Entonces ustedes me están poniendo en el medio. No me digan a mí, prometiste, vení, cumplí lo que prometiste. No, Señor, es nuestra responsabilidad poner al Señor en el medio. Entonces, les decía, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, miren qué interesante que es el valor que tiene para Jesús la oración en cuerpo, en conjunto. 2 nomás. Yo siempre digo que 2 siempre da el número de 2 o 3, 2, 3, 2. 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿ven? Está el 2. 2 se pusieron de acuerdo, está el 2. ¿Saben qué es el 2? El matrimonio. Ya el matrimonio, la oración del matrimonio, de acuerdo, tiene poder delante del trono de Dios. Y cuando un matrimonio se junta para estudiar la palabra de Dios o para orar en el nombre de Jesús, están poniendo a Jesús en medio de ellos. Así que es muy importante esto. La reunión de oración, tampoco nos tenemos que olvidar, es una de las 4 reuniones que tenía la iglesia primitiva. Y es una de las 4 reuniones fundamentales que deberíamos tener hoy. La iglesia primitiva tenía, en primer lugar, reuniones congregacionales, de los bautizados, de los miembros. En segundo lugar, tenía reuniones de evangelismo, lo que nosotros llamamos abierta al público, para evangelizar. En tercer lugar, tenía reuniones de oración. Cuando Pedro estaba preso y estaban en la casa de la mamá de Juan Marcos orando y él apareció. Reuniones de oración. Y en cuarto lugar, reuniones de discipulado o estudio de la Biblia, que es esto que nosotros estamos haciendo acá. Esta es la cuarta, ¿ven? Reuniones de discipulado o estudio de la Biblia. Acuérdense que en la comunidad de Fe del Aire nos están faltando las otras. Si yo estuviera ahí, estaríamos reunidos, ya sabe Freddy cómo funciona, ¿viste? Estarían a los altos, reunidos, evangelizando, invitando gente, un lío bárbaro. Pero bueno, yo los ayudo con esta reunión de discipulado,
cada miércoles. Ustedes ya les puedo asegurar que saben más Biblia que la mayoría de los pastores que yo conozco. O sea que están engordando de alimentos espirituales, están gorditos como pelotas de fútbol, ahora que está de moda el fútbol, de tanto conocimiento, de tanto nutriente, de tanto alimento sólido de la palabra de Dios. Pero es muy importante orar, juntarnos a orar, juntarnos. Yo le decía al Horacito, si hay varios ahí en Ezeiza, por ahí por la zona, entonces aunque sea fijar una hora semanal para decir, aunque sea en una oficina en la empresa, nos juntamos y hacemos media hora de oración, o en el departamento ese tan hermoso, pues lo tengo como hermoso al de Pablo Mena, porque viene de una muy buena recomendación, así que debe ser muy hermoso, donde sea, y allá en Escobar de la misma manera, juntarse. Bueno, nos juntamos el jueves a tal hora, a orar media hora, una hora. Tiene valor, tiene importancia para Dios, porque nos mantiene en comunión con Él como conjunto, como cuerpo. No es lo mismo orar individualmente en tu recámara, como enseñó el Padre Nuestro Jesús, que orar como está enseñando acá, 2 puestos de acuerdo, a un mínimo. Y 2 o 3 poniendo a Jesús en el medio. Bueno, en quinto lugar, ¿qué más hizo Josafat? Josafat fundó su oración en su conocimiento íntimo y profundo de Dios. Lo voy a repetir. Josafat oró a Dios, pero fundó su oración en su conocimiento íntimo y profundo de Dios. Versículos 5 al 7. A ver, 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Yahweh delante del atrio nuevo y dijo: Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre... Dios en los cielos, ¿no? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Qué bárbaro, ¿eh? Qué oración, miren, cortita, 5, 6 y 7, 3 versículos. Qué oración cortita y tan profunda, es impresionante. Esta oración les aseguro que teológicamente es impresionante. Porque Josafat reconoce 3 cosas en esta oración. En primer lugar, la relación con Dios, el versículo 6. Dice, Yahweh, Dios de nuestros padres. Lo primero que reconoce es el vínculo que él tenía con Dios por ser el Dios de sus padres. Y en el versículo 7 ratifica ese vínculo, dice Dios nuestro. ¿Lo ven ahí en su Biblia? Versículo 7 dice Dios nuestro. Simplemente está recordando el pacto de Dios. Entonces, nosotros tenemos un vínculo con Dios mediante la sangre de Jesús. Jesús dijo, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hay un pacto que nos une con Dios. Chicos, hay un pacto. Un pacto es un convenio, un pacto es un acuerdo, un pacto es un contrato. Un pacto es algo indisoluble. Ustedes tienen un pacto laboral, un contrato laboral, ley de contrato de trabajo, ex 20744, ley de contrato de trabajo, que establece un vínculo laboral con el empleador. ¿Ven? Hay pactos. La vida del ser humano se maneja con pactos, con ataduras. ¿Por qué pasamos por el registro civil y ponemos el gancho en un libro cuando decidimos unir nuestra vida con otra persona hasta que la muerte nos separe? Hasta que la muerte nos separe, es la decisión. Y pasamos por un registro civil con una vieja antipática en general,
que te atiende de mala gana, pero te pone un libro delante y pones el gancho y pone el gancho ella y ponen el gancho los testigos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es un pacto. Y el nuestro Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho un pacto con nosotros, consagrado y sellado y firmado con sangre, con la sangre de su Hijo. Es un pacto de sangre, un pacto de sangre, firmado por la sangre de Jesucristo. La segunda cosa de la oración que noto de Josafat es cuando habla del gobierno de Dios en el versículo 6. Dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Epa, reconocer el gobierno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Se dan cuenta que en la oración de Jesús está eso que hizo Josafat? El reconocimiento del reino de Dios, que Él manda, que Él gobierna. Un hombre lleno de temor porque se le venían 3 pueblos gigantescos para destruirlos, para borrarlos de sobre toda la faz de la tierra, se arrodilló y dijo: Dios, tú eres quien manda, tú eres quien gobierna. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 6. Y la otra cosa, chicos, muy importante, recordó el obrar de Dios en el pasado. Si vos te acordás del pasado, te vas a acordar que Dios la semana pasada sanó a Charo, te vas a acordar de que Dios la otra semana sanó a tal cosa, y que Vicky que andaba comiendo pollo frito por ahí, ya está sana por la gracia del Señor, y las oraciones y el ayuno de su esposo. El obrar de Dios en el pasado. A veces el recordar el obrar de Dios en el pasado trae fe al presente, porque decimos, si lo hiciste ayer, y si lo que hiciste ayer fue tan relevante, el problemita que tengo hoy es menor que el que me solucionaste ayer, entonces me trae fe al presente. En el versículo 7, Josafat le dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es bueno traer a nuestra memoria lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. El Salmo 77, versículos 11 y 12. Salmo 77, versículos 11 y 12. Dice así, dice Ada: Me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Me parece que no tiene importancia? Todo lo que está en la Biblia tiene importancia y tiene razón de ser para nuestra vida espiritual. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros en el pasado y necesitamos traerlas a la memoria en los momentos de mayor dificultad de nuestra vida. Me acordaré de tus obras, Yahweh. Haré memoria de tus maravillas antiguas. Ya pasé por situaciones difíciles y tú me socorriste. Sexto, Josafat cita las promesas de Dios contenidas en su palabra. ¿Por qué es importante que estudiemos la Biblia? Porque en la Biblia están sus promesas. Y las promesas de un Dios de pactos, son partes del pacto, son artículos del contrato. Son artículos del contrato. Entonces, estudiar las promesas, estudiar el pacto, estudiar el convenio, estudiar el contrato y ver las promesas de Él, los compromisos que Él asume con sus hijos, que le aman, que le temen y que guardan sus mandamientos. Las promesas contenidas en sus palabras son fundamentales. Versículos 8 y 9, ustedes tienen ahí abierto, que era segunda Crónicas. Segunda Crónicas 20. Versículos 8 y 9, sigamos. Dice: y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, el templo de Jerusalén, en definitiva, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o enfermedad, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, o sea, del templo,
y delante de ti, porque tu nombre está en el templo, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Acuérdense que nosotros, estas pantallitas que estamos mirando, somos el templo. No hay más templo en Jerusalén. Hay un coso redondo ahí donde estaba el templo. Está el domo. Entonces no hay más templo en Jerusalén. El templo hoy está formado por las piedras vivas que somos nosotros. Lo principal que demuestra la oración de Josafat era que él tenía un conocimiento profundo de Dios, que conocía las Sagradas Escrituras, por lo que conocía las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Debemos aprender a citar promesas de Dios en nuestras oraciones. Nuestras oraciones no pueden ser las oraciones como eran hace 1 año y medio cuando empezamos. Nuestra oración ahora tiene que ir enriqueciéndose y hablar del convenio, del contrato. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Señor, tú eres Yahweh Nisi, Yahweh mi sanador. Tú eres Yahweh el Todopoderoso, el que me provee, mi bandera. Y quiero decir hoy, cuando tengas una dificultad económica y que uno se quedó sin trabajo, miren, a mí me despidieron un par de veces de empresas donde era el gerente. Además, en una era el gerente general. Y se vendió la empresa y ¿saben qué hicieron? El management lo puso la empresa que compró. Se quedó con todos los empleados menos con los gerentes. O sea que el primero que despidieron fue a mí. Y cuando vos te quedas sin trabajo, entonces vos decís, oh Dios, ¿y qué artículo del contrato? A ver, ¿qué artículo del pacto le cito en mi oración? Estamos pobres si no conocemos las Escrituras como para hacer lo que hizo Josafat y en su oración recordar las promesas de Dios. Entonces yo puedo citar como dijo el rey David, Señor, hoy digo y creo como dijo el rey David, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos mendigando pan. Señor, y eso lo proclamo hoy. No va a faltar el dinero en mi casa porque tú eres mi proveedor y vas a orar así y vas a recordar los artículos del convenio, del pacto de Dios con nosotros, que es la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. No podemos orar como orábamos hace 1 año atrás. Ahora tenemos que tener más conocimiento para orar a Dios como oró Josafat, citando promesas de Dios en nuestras oraciones. Puedo citar promesas de Dios para mi matrimonio. Puedo citar promesas de Dios para mis hijos. Puedo citar promesas de Dios para mi economía. Puedo citar promesas de Dios para mi salud. Puedo citar promesas de Dios para mi trabajo. Puedo citar promesas de Dios para mi futuro. Todo eso está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Todo eso está en la Biblia. Y una oración que cita promesas de Dios es una oración de fe y es una oración de tal fe porque está repitiendo lo que Dios prometió. Y está diciendo, yo creo en lo que tú me prometiste. ¿Qué te estoy pidiendo si me lo prometiste? Solamente que me estoy infundiendo fe a mí mismo con esta oración, porque tú sabes lo que prometiste y tú eres fiel, que guardas el pacto hasta 1000 generaciones, hasta los que obedecen y guardan tus mandamientos. Entonces, sobre esa promesa, en el versículo 9, miren el versículo 9 de lo que estamos estudiando, dice, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¡Epa! ¿Ven que se trajo fe para él? Él no le recordó a Dios algo que Dios había olvidado, pero sí lo recordó para él, para infundirse fe en su oración. Clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Hay promesas en la Biblia sobre la salud, sobre sanidad. Salmo 103 del 1 al 5, sobre prosperidad, Salmo 37, 25, sobre los hijos, Salmo 127 del 3 al 5, sobre el matrimonio, Proverbios 31, 23. Y podemos agregar todas las promesas bíblicas que te sean necesarias según tu necesidad de ese momento. Porque eso es lo que aprendemos de este capítulo de Josafat. Séptimo. En séptimo lugar, la palabra de Dios no nos tiene que parecer razonable. Conozco infinidad de religiosos, cristianos
de todas las denominaciones, cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano qué sé yo qué, y de la religión que ustedes quieran, que quieren que la palabra de Dios, que la Biblia les sea razonable. Y la Biblia, la palabra de Dios, no nos tiene que parecer razonable. Versículo 10, vamos a ver, versículo 10 que ustedes tienen ahí abierto. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. ¿Qué le está diciendo? Los que vos nos dijiste, Señor Dios, que no nos metiéramos en su tierra, que los dejáramos tranquilos en su tierra, que no pasáramos por ahí, que no los destruyéramos. Ahora esos son los que nos vienen a destruir a nosotros. Señor, ves que te equivocaste. No es razonable lo que nos dijiste. No es razonable tu mandamiento, no es razonable tu instrucción, no es razonable tu palabra. No fue razonable porque ahora estos nos van a aniquilar, nos van a dejar a todos fiambre, acostados en el desierto, todos muertos. Y yo les digo una cosa, Joabes, no Josafates, Josafates. Miren, estoy inventando palabras nuevas. Josafats. La palabra de Dios no te tiene que parecer razonable. La palabra de Dios no está para razonarla, la palabra de Dios está para obedecerla. ¿Se entiende eso? La palabra de Dios no dio la palabra del Señor para que la razonemos, sino para que la obedezcamos. Cuando vos le decís al inmersor ahí, el bracito le dice al inmersor, no metas ese tornillo en el enchufe. Y va a decir, pero no hay problema, si este tornillo tiene acá una rosquita, y yo la agarro, y lo meto suavecito y lo suelto apenas. No le tiene que parecer razonable al hijo la instrucción del padre. La palabra de Dios no está para que nos parezca razonable a nuestra mente. La palabra de Dios está para obedecerla. Y acá Josafat dice, ve lo que nos pasó Dios por culpa tuya. Quería que le parezca razonable. Y no nos tiene que parecer razonable. Porque Josafat no entendía la razón por la que Dios no quiso que el pueblo de Israel no destruyera cuando tuvo la oportunidad a quienes ahora habían venido a destruirlos a ellos. Pero la palabra de Dios ni nos tiene que parecer ni razonable ni actualizada. Ni actualizada, no, pero eso era antes. Ahora es diferente. Era otra época. Era otra época, no nos tiene que parecer ni razonable ni actualizada. La debemos obedecer simplemente porque es la palabra de Dios. Octavo, son 12, o sea que ya estamos terminando. Mejor dicho, estamos empezando. Bueno, octavo. Josafat reclama que el enemigo no les quite la bendición de Dios. Está fuerte, a ver. Josafat reclama a Dios que el enemigo no le quite la bendición de Dios. Versículo 10. 11 digo, versículo 11, a ver el 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea que el enemigo me va a quitar tu bendición, Señor. Jesús dijo, la paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, muchas veces estas situaciones, circunstancias y personas que el diablo usa nos quitan lo que Dios nos dio. La paz que Dios dio a nuestra vida, en nuestro corazón. La fe, la emuná que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, lo que le está diciendo acá Josafat a Dios es exactamente eso. Pero les digo una cosa, no es la voluntad de Dios que el enemigo te quite nada de lo que Dios te ha dado. No es la voluntad de Dios que el enemigo te quite absolutamente nada de lo que Dios te ha dado. Confiemos en eso, confiemos en esto. El diablo comienza a saquear a las personas y le echamos la culpa a Dios. Dios está molesto conmigo. Decimos igual que Job.
Job dijo, Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. Lo ven en el libro de Job. Dios da y Dios quita. Pero debemos leer todo el libro de Job. Dios dice que lo que dijo Job es incorrecto. Muchas veces usamos esto. Dios dio, Dios quitó. Pero Dios en el resto del libro, si lo leemos, está diciendo que eso que dijo Job es incorrecto. Job no podía ver el final de la historia. Y no podía ver que Satanás era quien lo había saboteado. Que fue Satanás y que le pidió permiso a Dios para enfermarlo, para empobrecerlo, para arruinarlo. Entonces, Dios no es el que quita. El diablo es quien roba. Por eso leíamos al principio que nuestra lucha no es con personas, es contra Satanás, contra sus huestes espirituales de maldad, contra ejércitos en las regiones celestes, contra gobernadores del aire. El diablo es quien roba. No es voluntad de Dios quitarte nada de todo lo que Él te ha dado. No te lo dio para quitártelo. No te lo dio para quitártelo después. No es voluntad de Dios que Satanás te quite ni tu familia, ni tu salud, ni tus finanzas, ni tu paz, ni nada de lo que Dios te ha dado. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, tampoco es la voluntad de Dios que Satanás te quite tu familia. Él no te va a quitar nada, pero tampoco Dios quiere que Satanás te quite tu familia, tu salud, tu finanzas, tu paz, ni ninguna bendición que Dios te ha dado. Entonces, es conveniente hacer lo que hizo Josafat, mantenernos humildes, principalmente cuando nos va bien. Chicos, es más difícil esto. Hay que mantenerse humilde principalmente cuando nos va bien y no creer que merecemos la bendición por nuestra propia santidad o porque en nuestra sabiduría sabemos cómo hacer las cosas. Nos mantenemos humildes y confiamos en la gracia de Dios, el favor no merecido, creyendo en Él y creyendo que Él nos bendice, no para quitarnos mañana la bendición. En noveno lugar, Josafat reconoció su propia debilidad. Josafat reconoció su propia debilidad. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? No dijo, ahora agarro la espada y voy y le tiro un armamento nuclear. No. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ese versículo 12 es para escribirlo en un papel y pegarlo con un imán en la ladera. Y en el escritorio en la empresa. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat reconoció tres cosas. En primer lugar, no tener fuerza contra tan grande problema, lo que lo hizo dependiente de la gracia de Dios. El problema era tan dependiente, tan grande, que él no le quedó más remedio que hacerse dependiente de la gracia de Dios, del favor de Dios. En segundo lugar, lo que hizo es, no supo qué hacer en esa situación. No sabía qué hacer en esa situación. Lo que evitó que luego se quisiera llevar alguna gloria personal diciendo, yo inventé el procedimiento para tener éxito en tal o cual circunstancia. Él dijo, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y dice, ay, qué fracasados que somos. Ojalá más veces nos acerquemos a Dios y digamos, Señor, yo no sé qué hacer. Es una buena posición esa humillación. Y en tercer lugar, la necesidad de volver los ojos y fijarlos en Dios. Mirar solamente a Dios y a su palabra. Por eso confío en Dios diciendo, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? En décimo lugar, se quedaron esperando la respuesta de Dios. ¿Se dieron cuenta? Se quedaron esperando la respuesta de Dios. Versículo 13. Se quedaron esperando la respuesta de Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Yahweh, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Se quedaron esperando. Es muy fuerte eso. ¿Ven cuando analizamos versículo por versículo
la palabra de Dios se nos pone tan hermosa. Yo la disfruto tanto, se me pone tan clara, tan hermosa. Se quedaron esperando la respuesta de Dios. No solamente ellos, sus esposas, sus hijos, esperando ahí paradito la respuesta de Dios. Hicieron todo lo que tenían que hacer. El ayuno se proclamó, reconocieron cómo Dios los había ayudado antes, confesaron sus promesas, le hicieron su petición, confesaron que ellos no podían hacer nada y finalmente todos se quedaron esperando delante de Dios. Debemos aprender a esperar a Dios. Debemos esperar su guía. No te levantes enseguida después de orar. Hace alguna lectura bíblica después de orar. Quédate un ratito en silencio esperando oír la voz de Dios. No es, Señor, ayúdame este día, Señor, apaciguarlo al loco ese, para que hoy no me torture, Señor, que el dólar esto, y Señor, que eso, amén, tú, y salir rajando para la empresa, para el negocio, Señor, que las telas, qué sé yo, qué cosa, o que venda más seguro, Señor, y salir rajando. No, quédate un ratito, espera, aprende de Josafat, quédate esperando un ratito. 5 minutos, ¿qué te cuesta? Si perdés tanto tiempo mirando televisión o mirando YouTube o la red o lo que sea, ¿qué te cuesta estar 5 minutos después de orar esperando a ver si Dios te habla el corazón y te hace sentir algo especial? No te cuesta nada. Entonces, 1/10, vamos que estamos hasta el 12, 1/10, 11. Dios les habló. Dios les habló. Hágale, porque son varios versículos, desde el 14 al 17. Tranquila. Del 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Yahweh en medio de la reunión, y éste les dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Yahweh os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Me encanta el versículo 17. Miren el versículo 17. No habrá para que peleéis, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Está fuerte eso, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Qué va a hacer Freddy? ¿Qué va a hacer Vicky? ¿Qué va a hacer Hernán? ¿Qué va a hacer Adrián? ¿Qué va a hacer Vivi, Darío, Maricruz? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Danielita? ¿Qué va a hacer Gaby? ¿Qué va a hacer Horacito? ¿Qué van a hacer? Y Dios dice: ya hiciste el procedimiento que yo te indiqué. Ahora déjame a mí. Ahora déjame a mí. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Ojo al piojo acá, ¿eh? Si Dios iba a hacer todo, entonces ¿para qué salimos? ¿Para qué nos ponemos en marcha? ¿Para qué salen todos nuestros ejércitos? Si Dios va a hacer todo y tenemos que estar parados. La fe, la emuná, sin obras está muerta en sí mismo. Libro de Santiago, Nuevo Testamento. No es oré y me quedo durmiendo la siesta. Es ponete en marcha. Hace todo lo que tengas que hacer. Pero mirá y confía en el Señor, porque del Señor es tu protección, tu ayuda. Él es tu ayudador. Pero no es me quedo durmiendo panza arriba, es
hago lo que tengo que hacer. Hago lo que tengo que hacer. No vas a pelear, pero salí con todo el ejército como si fueras a pelear. Pero salí como si fueras a pelear y mirá al Señor. Porque ahora van a ver lo que hicieron ellos. Mirá al Señor y mirá lo que hace el Señor. A ver, Dios les habló dándoles aliento, les dio instrucciones, les dio revelación sobrenatural, mandó un profeta que les hablara. Sí, que les mostró cómo iba a ser toda la estrategia del enemigo, por dónde iban a entrar, cómo se iban a mover, dónde iban a ponerse. Están en el arroyo, están todos, se las cantó todas. Le dio revelación sobrenatural, les dio confianza, los mandó a poner la fe en marcha. La obediencia es fundamental, aunque no tendrían que pelear, de todos modos debían obedecer. Aunque no tendrían que pelear, tenían que obedecer. Tenían que ir donde Dios les dijo que fueran. Necesitamos obedecer lo que Dios nos diga que hagamos. La clave es movernos en fe hacia donde Dios nos ha enviado y dejarlo actuar. Y el último, miren, raspando estoy llegando, el último, el número 12 de las 12 actitudes. Adoraron a Dios y todos juntos lo alabaron. Miren la importancia que tiene la adoración y la alabanza, Freddy y Marisa. La importancia tremenda que tiene la adoración y la alabanza. Adoraron a Dios y todos juntos le alabaron. Versículos 18 y 19. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron a Yahweh. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Se levantaron Freddy y Marisa para alabar a Yahweh, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Se dan cuenta que no es oro y me quedo panza arriba en mi casa? Es oro y voy adelante. Y me postro delante de Dios y lo adoro y proclamo su nombre y alabo su grandeza y alabo su bondad, su amor, su misericordia, lo que Él es, y lo alabo y esa es nuestra guerra y esa es nuestra batalla, porque nuestra guerra y nuestra batalla se desarrolla en la faz espiritual. La adoración es un acto de reverencia y sumisión en reconocimiento de la autoridad de Dios. La alabanza puede considerarse como el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, sus demandas, ya sea por el derramamiento del corazón en alabanza, en acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. Josafat y el pueblo adoraron y alabaron a Dios antes de recibir la respuesta a su oración. Es como que no hubiera venido la respuesta si estos no hubieran hecho esto. Mirá a Freddy, es como que no hubiera venido la respuesta si no hubieran hecho esto. Tuvieron que salir, marchar, en orden de marcha, en orden de batalla, pero en lugar de sacar la espada para matar gente, adoraron a Dios. Cantaron y proclamaron el bendito nombre del Señor. Y les leo, para terminar, lo que queda, del versículo 20 hasta el 30, porque cuando se levantaron por la mañana, ayúdenme ahí siguiéndolo con la vista, del versículo 20 al 30, que es medio largo, pero así no me tiento a hablar más porque ya estamos en 3 minutos para la hora. Entonces, dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Dios, y estaréis seguros. Qué fuerte eso, Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada
y que dijesen, miren lo que cantaban, mirá lo que cantábamos Freddy y Marisa, mirá, glorificada Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. ¿Saben por qué hallaron muchas riquezas? Porque estos eran guerreros que venían destruyendo pueblos y pueblos y pueblos y robándoles las riquezas y el oro y las joyas y todas las cosas, destruyendo pueblos y pueblos y pueblos y pueblos, pero cuando lleguen a ustedes no los podrán destruir. Venían destruyendo pueblos, pero cuando lleguen a nosotros no nos podrán destruir, sino que hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, miren el oro y las joyas que tenían, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca quiere decir bendición en hebreo. En el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Yahweh. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Yahweh les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, otra vez la música, Freddy, ahí, Mira la importancia de la música. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Yahweh. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Yahweh había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Horacito, la reunión es tuya. Bueno, muchas cosas para aplicar, ¿no? Es muy práctico. Los 12 puntos que yo los tengo en 10, pero los 12 puntos son todos de formación de hábito, ¿no? Entonces, es muy bueno ver la emuná, ¿no? Cómo fueron para adelante, ¿no? Cómo fueron para adelante sabiendo que ya tenían ganada la victoria, y dentro de ese fueron adelante, la alabanza no fue para conmover a Dios, sino que fue en agradecimiento porque sabían que habían ganado antes de salir. Eso es, lo veo como todas situaciones súper difíciles. Así que me parece buenísimo para practicarlo, ¿no? En síntesis, me parece buenísimo para practicarlo y recordar, si la persona, como vos dijiste en su momento, la persona no es el enemigo, sino es la batalla es contra principados, potestades, huestes de maldad, o sea, la batalla es espiritual. Entonces la conclusión inmediata, racional, es que la batalla nunca es mía. Y si la batalla nunca es mía, ¿por qué la estoy peleando yo? Entonces, si me corro y lo dejo a él liderar su batalla, el resultado es la victoria. Y ahí está otra vez el volante y todo lo que digo siempre. Y si la pongo a hablar a Maru, va a decir ese Teshuvá Emuná. Así que les abro para que comenten. Solamente les quiero decir que este estudio, que es un poquito más amplio, tiene más textos, y no creo que hayan podido anotar todos, les voy a pasar el archivo PDF para que lo tengan y lo puedan rever, porque tienen más textos que lo que yo
Así que le voy a poner el archivo PDF acá en el grupo de WhatsApp. Buenísimo. Bueno, ¿quién se quiere desbloquear y hablar? A ver, manos levantadas. Yo. Bautista. Marisa. Yo digo, es muy importante los puntos. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en un problema nos desenfoca la situación que vivimos. Y hablar de quién gobierna primero en mi corazón, que es Dios. Josafat buscó a Dios. Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque a veces tenemos dificultades muy grandes y no la podemos pelear nosotros. Entonces, cuando lo identificamos, nos damos cuenta que nuestra lucha es justamente, como dice Efesios 6:12. Se mueve en el plano sobrenatural, que no lo vemos. Estamos sumergidos en lo tangible, lo que vemos permanentemente. Entonces, eso hace que nos salimos del enfoque de lo que vivimos con el Señor. Creo que a veces me pasa a mí esas cosas. Y volver, ¿no? Es como que uno tiene que volver en los momentos de dificultad, como lo hizo Josafat. Poner nuestra cara al descubierto de Dios, orando, buscando, que a veces no lo estamos haciendo, últimamente no lo estamos haciendo. Y es un tema que veníamos hablando con Freddy, porque digo, tenemos que buscar más del Señor, buscar sus palabras, porque ¿cómo nos podemos defender si no tenemos la guía justamente, que es la palabra de Él? Y claro, siempre se finaliza agradeciéndole a Dios, porque en la alabanza no solamente se agradece, sino también se batalla, se pelea. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se ablande y sea permeable a toda la palabra de Dios. Pero bueno, justamente es la palabra la que más tenemos que leer, buscar para llegar a poder dejar en manos de Dios cada situación que se haya levantado en nuestra vida, ya sea de salud, familiar o lo que sea, ¿no? Porque muchas veces las situaciones que vivimos, cada uno sabrá en su lugar cuáles son, si algunos en salud, otros familiar, otros en los hijos. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Gracias por la enseñanza, porque cada punto hace de que tenemos que volver a Dios y buscar más de su presencia, buscar en su palabra, porque es la que nos va a guiar todo el tiempo. Y cuando uno más busca, también alaba al Señor y agradeciéndole por todo lo que nos da. Aún quizás podemos pasar situaciones de dolores de estómago, qué sé yo, pero estamos bien, porque estamos con vida. Un día más que el Señor nos regala. Agradecerle también en esa batalla. Lo que pasa es que, bueno, justamente a veces que no la vemos porque es lo que dije al comienzo, nos desenfoca, mejor dicho. Sí, el escenario está armado para reprogramarnos e invitarnos, me gusta lo que dice Vicky, al reino anterior, ¿no? Todo el tiempo te reposiciona en la dificultad. Prende la tele 5 segundos, 7 segundos, 9 segundos, y no va a ser un tema estrictamente laboral la inflación, sino que si tenés un poquito de empatía vas a ver la violencia, vas a ver la gente totalmente desenfocada y pasándola mal, ¿no? Entonces, hoy hablaba con Ada y le decía, impresionante cómo se busca un motivo para celebrar en un país tan reprimido, comprimido y sufrido, ¿no? Porque el escenario es malo. Entonces, en ese escenario malo es fácil cablearse con el viejo reino. Es fácil recablearse de vuelta con el viejo reino. Entonces, es buena la palabra. También es bueno, ahora Maru levantó la mano, voy a Maru, es bueno
recordar no la responsabilidad, sino la oportunidad que tenemos de la congregación, ¿no? Porque la congregación y el hábito de congregar invita a recordar el cableado, vuelvo al cableado mental del reino donde el rey es él, el recableado correcto, ¿no? El recableado con el que Dios nos hizo. El cableado original, ¿no? Que el pecado cruzó un poco algunos cables y por eso se alteró nuestra manera de mirar el escenario, ¿no? Uno ve el escenario y dice, es este. No, en realidad, flaco, cableate como es y vas a ver que es un reino espiritual y lo que está pasando lo vas a entender. Entonces necesitamos definitivamente la fuerza de la congregación, no solo la práctica de la búsqueda personal, sino también la fuerza de la congregación y la oración congregacional para acelerar el recableado. Maru. Bueno, gracias, Marisa. hablo un poquito rápido y termino de hablar y los comentarios me desconecto porque estoy sola y hace por lo menos media hora que están, tengo hambre. Pero no quería irme sin hacer algunas anotaciones. Primero, el título que le puse yo se lo cambié al que dijeron ustedes y es Josafat, Manual del Buen Hijo, ¿no? Porque creo que en líneas generales hizo todo bien. Por eso es la enseñanza, ¿no? Igualmente si hubiese hecho cosas mal también hay enseñanza, porque lo malo de tener enseñanza, pero para mí fue como el manual del hacerlo bien. Y en cuanto a mí, a una evaluación mía, me pasaba que en las primeras reuniones, cuando se daban así una cuestión de ítems, 12 ítems, 5 ítems, yo no digo, pero tenía un clic, un tilde en el listado completo, ¿no? Me faltaba mucho. Debo reconocer que soy bastante autocrítica y mis tildes están empezando a aumentar, como que noto una evolución. No soy Josafat, pero noto una evolución. Sin embargo, y termino esta reunión, o me voy de esta reunión con muchas preguntas. Porque si bien noto un desarrollo mío espiritual, particularmente, y voy a hablar un ejemplo, hay una petición que yo hago en cada una de mis oraciones, pero religiosamente en cada una de mis oraciones tengo una petición que no sucede, que no se da. Entonces, y ahí viene la serie de preguntas. ¿Qué pasa? Porque a Josafat la respuesta le vino más o menos de toque, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando la respuesta no llega? Entonces, hoy tengo una evolución, me saqué la apostólica romana y no creo que me estén castigando, sino que creo que hay un plan mayor. Pero en el medio del plan mayor, ¿puede que en el plan mayor y más feliz haya mucha tristeza en el medio? Y puede que el final sea bueno, se la pase. El que me conoce sabe que diría una guarangada, pero que se la pase muy, muy mal. Y en el medio, ¿qué pasa con el cansancio? Porque más allá de la emuná o el teshuvá, que como digo son siempre monoconclusiva, y Horacito acá lo dijo también, hay un cansancio en cuando la respuesta no llega. Bueno, ahí acabó mi cuestionario. Dame 2 segundos antes de irte y antes que te responda mi padre, para decirte qué pasa cuando la respuesta no llega. En realidad te faltó la palabra temporal, no llega a tiempo. En este caso, la respuesta llegó en el momento que tenía que llegar, porque tenían la batalla ahí, ¿está claro? Entonces, llegó exactamente cuando tenía que llegar. Y yo te aseguro, Maricruz Lescano, que desde que te conozco veo un conjunto de respuestas dadas por el Padre directamente en tu oído, con diferentes planteos que le fuiste haciendo. Entonces veo un señor Padre que te respondió con amor todas las veces que preguntaste. Y cada pregunta lleva a la resolución de un nivel diferente.
Entonces, sí están llegando las respuestas y sí a tiempo, potencialmente estás haciendo la última pregunta. Va a llegar a tiempo. Y el recorrido, ¿puede que haya tristeza en el medio? Sí, claro. Puede que haya tristeza en el medio y también puede que haya cada vez más dependencia asociada a esa tristeza. Y ver la mano de Dios y la alegría que pone la mano de Dios. Y finalmente pusiste, ¿qué pasa con el cansancio? La palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, marca otro nivel de dependencia en ese tránsito. El tránsito no es sencillo, el cableado general es el cableado del nuevo reino, no del nuevo reino, del viejo reino. Entonces, claro, obvio, es difícil nadar a contracorriente. Si no, preguntar al salmón que te cantó muy mal el otro día. Es difícil, horrible nadar a contracorriente. Ahora, si vas con él, realmente ese cansancio va a ser compensado. No sé si alguien quiere, Horacio, el sabio, ¿le quiere decir algo? No, simplemente todos Estás muteado, Horacio, el sabio. todos hemos pasado por procesos y pasamos y pasaremos por procesos. El apóstol Pablo dice, y yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un camino que a veces uno dice, bueno, pero al mundo se le hace más fácil, porque fíjate que están de jolgorio, ahí qué sé yo, emborrachándose, disfrutando, cantando, saltando por la calle, y nosotros con tantas dificultades. Bueno, tal vez el objetivo, la meta, el target sea totalmente diferente que Dios nos ha propuesto a nosotros. Lo que vale cuesta. Siempre. Lo que tiene valor cuesta. Mientras más valor tenga el objetivo, más te va a costar. Entonces, lo que vale, cuesta. Entonces, vamos en ese proceso, Maru. Vamos en ese proceso. El Señor te ha dado mucha luz, mucha revelación de su palabra, y eso no lo hace con cualquiera. Entonces, vamos en el proceso, que vamos bien. Nada más para decir. Ahí creo que Darío había levantado la mano. Sí. Darío levantó la mano, vamos con Darío. Bueno, Chao, Manu. sí. Chau, me despido. Chao, Maru, chao. Cocina rico, ¿eh? Pedí. Bueno, simplemente algo muy cortito, muy breve, porque también me tengo que ir como Maru, tengo que ir a buscar a Vivi. Y fue lo que está en el versículo 15, ¿no?, que leíamos. Y el profeta, el portavoz de Dios, le dice a Josafat, ¿no? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y nosotros diariamente, en el grado de relación con las personas, ¿cuántas veces nos plantean esto? ¿No? Me pasa esto, me pasa lo otro, como bien nos estaba enseñando Horacio recién, con respecto a esto, a todos estos puntos tan jugosos, ¿no? Pero acá no, la palabra nos lleva a enfocarnos correctamente. Y el portavoz nos dice, no es tuya la batalla, sino es de Dios. Ese problema de enfoque que a veces tenemos con respecto a lo que ocurre alrededor nuestro, o a veces las personas se acercan con esta inquietud y nos plantean, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Es una buenísima cuota para nosotros llenarnos realmente de la palabra, como se mencionaba recién, para llevar esta respuesta, ¿no? Este enfoque correcto de cómo pararnos delante de tantas adversidades. Algo básico y fundamental para nuestras vidas.
que es tener presente y claro que no son nuestras batallas, sino son las de Dios. Y tenemos que hacer todo esto que se mencionaba, ¿no? Que el Señor nos dé fortaleza, esa obediencia necesaria para que podamos cada uno cumplir en nuestros diferentes roles dentro de la congregación para poder llevar esta certeza, estas convicciones, estas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Les mando un cariño grande, saludos de Vivi y que tengan un lindo descanso. Bendiciones. Gracias, Darío. Bueno, ahí Adrián puso: Josafat fue un gran líder, tenemos un gran líder en Cristo Jesús. Sin dudas, pero viste, uno mira a alguien que no es el Hijo de Dios directo, como decir, wow, este aplicó todo. Y bueno, nada, es mucho para aplicar, es mucho para meter, no sé, ahí nos queda un minuto, ¿no? Se corta ya esta. No sé, Pablo, Gaby, Hernán. La clase Vicky. que viene. Bueno, hermanos. Bendiciones. Entonces, mucho para aplicar. Pablo, cuídate mucho. Dani, Dios te bendiga. Vamos a orar por ustedes. Cierro llorando en los segundos que quedan. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de compartir con esta comunidad. Señor, te damos gracias por entenderte, por conocerte, por recordar cómo proceder ante una dificultad, ante una adversidad. Estamos ante varias, Señor, gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.